Imagina que estás de pie junto a un río. En tus manos sostienes una roca grande y pesada, una que has llevado durante tanto tiempo que tus músculos se han acostumbrado al dolor. Al principio, creías que esta roca era imprescindible. Quizá era un recuerdo, una promesa, una herida, una relación o un sueño. Pero ahora, mientras miras el río que fluye, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué sigues cargándola? Soltar no es fácil. No importa cuánto peso nos quite de encima, la resistencia siempre está ahí. Nos aferramos porque creemos que al dejar ir algo, perdemos una parte de nosotros mismos. Pero, ¿qué pasaría si soltar no fuera una pérdida, sino un acto de transformación? El apego, en todas sus formas, es una de las fuerzas más poderosas en nuestra vida. Nos aferramos a personas, a ideas, a objetos, a expectativas, pero cuando el apego se convierte en una cadena, nos impide avanzar. En lugar de caminar con libertad, tropezamos con el peso de lo que nos negamos a soltar. Y sin embargo, soltar nos aterra. ¿Por qué? La respuesta está profundamente enraizada en nuestra psicología. Desde el momento en que nacemos, aprendemos a aferrarnos. Los bebés se aferran a sus cuidadores como una cuestión de supervivencia. Ese impulso inicial es instintivo, pero a medida que crecemos, el apego evoluciona. Nos aferramos a lo que nos da seguridad, a lo que define nuestra identidad. Una relación puede convertirse en el centro de nuestro mundo. Un sueño, en la razón para levantarnos cada mañana. Soltar algo así es enfrentarse a la incertidumbre, y los seres humanos odiamos la incertidumbre. En la psicología, el apego tiene un papel fundamental. John Bowlby, creador de la teoría del apego, argumentó que nuestras primeras relaciones moldean cómo nos vinculamos con los demás. Pero no solo nos vinculamos con personas, también creamos lazos emocionales con nuestras ideas sobre nosotros mismos. Si siempre te has visto como la persona fuerte, ¿cómo te enfrentas al hecho de que también puedes ser vulnerable? Si te has definido a través de una relación, ¿quién eres sin esa persona? La mente no quiere soltar porque siente que está perdiendo control. Al aferrarte a algo, incluso si te hace daño, al menos sabes qué esperar. Dejarlo ir significa enfrentarte a lo desconocido. Es por eso que tantas personas permanecen en trabajos que odian, relaciones que las destruyen o hábitos que las consumen. No es que amen esas situaciones, es que temen lo que hay al otro lado de soltarlas. El budismo tiene una visión profunda sobre esto. Según esta tradición, el sufrimiento humano proviene del apego. Nos aferramos porque creemos que las cosas son permanentes, pero nada lo es. Las relaciones cambian, las posesiones se pierden, los cuerpos envejecen. Y cuanto más luchamos contra esta verdad, más sufrimos. Soltar, según el budismo, no es abandonar o renunciar, es aceptar que la vida es cambio y fluir con ella en lugar de resistirse. Un maestro zen una vez contó una historia sobre dos monjes que caminaban por un camino embarrado. Llegaron a un río donde una mujer esperaba para cruzar. Uno de los monjes la cargó en sus brazos, cruzó el río y luego la dejó en la orilla opuesta. Los monjes continuaron su camino en silencio. Horas después, el otro monje, incapaz de contenerse, le dijo: «¿Cómo pudiste cargar a esa mujer? Nosotros no debemos tocar a nadie». El primer monje respondió: «La dejé en la orilla hace horas. Tú aún la sigues cargando». Esa historia ilustra una verdad fundamental. A menudo cargamos con cosas
mucho después de que han dejado de ser relevantes. Un comentario hiriente, un error del pasado, una oportunidad perdida. Las llevamos como si fueran parte de nosotros, cuando en realidad son como esa mujer. Algo que podríamos haber dejado atrás hace mucho tiempo. Tomemos un ejemplo práctico. Piensa en un rencor. Tal vez alguien te hizo daño y te aferras a ese resentimiento como si fuera un escudo. Crees que mantener ese rencor te protege, pero lo único que hace es mantener viva la herida. Soltar no significa que lo que ocurrió estuvo bien, sino que eliges liberarte del poder que tiene sobre ti. Otro ejemplo común es el miedo al fracaso. Imagina que has perseguido un sueño durante años, pero todo indica que no se realizará. Soltar ese sueño se siente como admitir la derrota, como si todo ese tiempo y esfuerzo fueran en vano. Pero no soltarlo puede ser peor. Tal vez ese sueño ya no es lo que quieres, o tal vez te está impidiendo explorar nuevas posibilidades. Aferrarte a algo que ya no tiene vida es como sostener una flor marchita y negarte a plantar nuevas semillas. Entonces, ¿cómo aprendemos a soltar? El primer paso es reconocer el peso que llevamos. ¿Qué estás cargando que ya no te sirve? Puede ser una relación, una expectativa, una culpa. Hazte preguntas difíciles. ¿Por qué sigues cargándolo? ¿Qué miedo te detiene? Reconocer el peso es crucial, porque no puedes soltar algo que no sabes que estás sosteniendo. El segundo paso es aceptar la impermanencia. Nada, absolutamente nada, dura para siempre. Este no es un pensamiento deprimente, es una invitación a apreciar lo que tienes mientras lo tienes. En lugar de aferrarte desesperadamente, puedes aprender a disfrutar y luego dejar ir. El tercer paso es practicar el desapego, pero no en el sentido de la indiferencia. Desapegarte no significa que no te importe, sino que no dependes de ello para definirte. Puedes amar a alguien profundamente sin sentir que necesitas poseerlo. Puedes tener un sueño sin que fracasar en él destruya tu sentido de valía. Por último, está la acción consciente. Soltar no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Tal vez comiences con pequeños gestos, regalar algo que ya no usas, escribir una carta para liberar un rencor, decir adiós a algo que ya no te llena. Cada pequeño acto de soltar te libera un poco más. El proceso de soltar no es lineal. Habrá momentos en los que sentirás que has avanzado, que has dejado atrás ese peso, solo para que vuelva a aparecer cuando menos lo esperas. Tal vez sea una foto olvidada, un lugar que visitas o una canción que escuchas. Esto es normal. Soltar no es borrar, porque el pasado nunca desaparece del todo. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tu relación con él. Imagina que llevas una mochila cargada con piedras. Cada piedra representa algo que no has soltado. Un rencor, un miedo, una relación que terminó, un sueño frustrado. Al principio, te dices que puedes con el peso, pero con el tiempo te das cuenta de que esta carga te agota. Soltar no es olvidar que las piedras estuvieron allí, es dejarlas en el camino para seguir avanzando con ligereza. El acto de soltar puede ser particularmente difícil cuando se trata de relaciones. Una relación, ya sea romántica, amistosa o familiar, lleva consigo una carga emocional inmensa. Soltar a una persona no significa que dejas de amarla o de valorarla. Significa aceptar que su papel en tu vida ha cambiado, o que aferrarte a esa relación ya no es saludable. Hay una metáfora hermosa en el taoísmo sobre sostener arena en la mano.
Si aprietas el puño, la arena se escapa entre tus dedos. Si dejas la mano abierta, la arena permanece. Así funciona el amor y las relaciones. Aferrarte con fuerza puede ahogar lo que intentas proteger. Soltar, en cambio, permite que las cosas fluyan naturalmente, pero soltar no se limita a las relaciones humanas. También está el apego a nuestras propias expectativas. Piensa en las veces que has imaginado cómo debería ser tu vida. Tal vez esperabas tener un trabajo específico, un tipo de pareja, o alcanzar un objetivo a cierta edad. Cuando la realidad no se alinea con estas expectativas, la decepción puede ser devastadora. Soltar estas expectativas no significa rendirse, significa adaptarse. Permitir que la vida sea como es, en lugar de cómo creías que debería ser. Esto no es conformismo, es resiliencia. Es el reconocimiento de que el control absoluto es una ilusión, y que a menudo los giros inesperados de la vida nos llevan a lugares que nunca imaginamos, pero que pueden ser igualmente valiosos. Un ejemplo clásico de esto es la historia de Thomas Edison y su laboratorio. En 1914, un incendio arrasó con años de trabajo y prototipos. Edison, en lugar de lamentarse, dijo a su hijo: «Mira, se han quemado todos nuestros errores. Podemos empezar de nuevo». Ese es el poder de soltar. Reconocer que lo que se ha perdido ya no se puede recuperar y que lo único que queda por hacer es avanzar. En psicología, el acto de soltar está relacionado con el concepto de cierre. El cierre no siempre significa entender todo lo que ocurrió o recibir una disculpa. A veces, el cierre es simplemente decidir que ya no necesitas cargar con algo. Es un regalo que te haces a ti mismo, un acto de liberación. Hay un ejercicio que puede ayudarte a practicar el soltar de forma consciente. Toma una hoja de papel y escribe aquello de lo que quieres liberarte. Tal vez sea un recuerdo doloroso, una relación tóxica o un miedo que te paraliza. Sé honesto contigo mismo. Cuando hayas terminado, léelo en voz alta, como si te estuvieras despidiendo. Luego, quema el papel, rómpelo o déjalo flotar en un río. Este acto simbólico puede ayudarte a internalizar el acto de soltar. Otro enfoque es el mindfulness, una práctica que consiste en estar plenamente presente en el momento. El mindfulness te enseña a observar tus pensamientos y emociones sin aferrarte a ellos. Si un pensamiento doloroso aparece, no lo rechaces ni lo alimentes. Simplemente obsérvalo, como una nube que pasa. Esto no significa ignorar tus emociones, sino aprender a no ser esclavo de ellas. La sabiduría oriental nos recuerda que al final todo es impermanente. Los ciclos de la vida son inevitables. Nacimiento y muerte, comienzos y finales, alegría y tristeza. Resistirse a estos ciclos es luchar contra la propia naturaleza de la existencia. Soltar es alinearse con este flujo, dejar de nadar contracorriente y permitir que la vida siga su curso. Pero no siempre es fácil. A veces, soltar requiere un duelo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de perder a alguien importante. El duelo no es solo tristeza, es el proceso de aceptar que algo ha cambiado de manera irreversible. Y aunque nunca dejamos de extrañar a las personas que amamos, el duelo nos permite encontrar un nuevo equilibrio. Una historia conmovedora que ilustra este proceso es la del poeta persa Rumi. En uno de sus poemas, describe cómo un visitante inesperado llega a la puerta de su casa. Este visitante es el dolor.
Pero en lugar de rechazarlo, Rumi lo invita a entrar, lo alimenta y lo escucha. Con el tiempo, descubre que este visitante le trae regalos inesperados, lecciones que solo podía aprender al enfrentarse al dolor. Así es como podemos ver el acto de soltar, no como un rechazo, sino como una invitación a dejar que la vida nos sorprenda. Aceptar el cambio, incluso cuando es doloroso, es un acto de coraje. Es reconocer que la vida no siempre sigue nuestros planes, pero que incluso en el caos hay belleza. Soltar no significa olvidar. Este es un malentendido común que a menudo nos frena. Creemos que al dejar ir algo o alguien, estamos borrando su importancia, reduciendo su valor o traicionando el significado que tuvo en nuestras vidas. Pero soltar no es un acto de abandono, es un acto de aceptación. Es reconocer que aquello que nos importó sigue formando parte de nosotros, aunque ya no lo carguemos como un peso diario. Tomemos como ejemplo una relación amorosa que terminó. Muchas veces nos aferramos a la idea de esa persona, no porque todavía sea parte activa de nuestra vida, sino porque representa algo que tememos perder: seguridad, amor, identidad. Nos contamos historias sobre lo que podría haber sido, lo que deberíamos haber hecho o dicho, cómo pudo haber terminado de otra manera. Esta narrativa, aunque llena de emociones, no cambia los hechos. Soltar no significa borrar los recuerdos. Significa dejar de alimentar una expectativa que ya no tiene lugar en el presente. Imagina que tienes un vaso de agua en la mano. Si lo sostienes durante 1 minuto, no pasa nada. Pero si lo sostienes durante horas, tu brazo empieza a doler. Y si lo sostienes durante días, el dolor se vuelve insoportable. No es el peso del vaso lo que te agota, sino el tiempo que lo has sostenido. Así funciona el apego. Cuanto más tiempo te aferras a algo, más daño te causa. Soltar es simplemente poner el vaso en la mesa. En este punto, es importante hablar sobre el miedo al vacío. Cuando soltamos algo, creamos un espacio. Este espacio puede ser aterrador porque estamos acostumbrados a llenarlo, incluso con cosas que nos hacen daño. Pero ese vacío también es una oportunidad. Es el terreno fértil donde pueden surgir nuevas posibilidades. Piensa en un árbol en otoño. Las hojas caen, dejando las ramas desnudas. A simple vista, parece que el árbol está perdiendo todo lo que lo hacía hermoso. Pero esas hojas que caen son necesarias para el crecimiento futuro. Si el árbol se aferrara a ellas, nunca tendría espacio para las hojas nuevas en primavera. Así funciona el ciclo de la vida. Soltar es parte del proceso de renovación. Una de las razones por las que nos cuesta tanto soltar es que estamos condicionados a medir el valor de algo por su permanencia. Creemos que si algo no dura para siempre, no fue real o importante. Pero esto es una ilusión. Algunas de las experiencias más hermosas y significativas de la vida son efímeras. Una amistad que te marcó durante unos años. Una relación que te transformó pero no pudo continuar. Un sueño que te motivó pero que dejó de ser relevante. El hecho de que hayan terminado no disminuye su impacto. Un ejemplo poderoso de esto es el arte del kintsugi, una técnica japonesa que consiste en reparar cerámica rota con oro. En lugar de esconder las grietas, el kintsugi las resalta, celebrando la imperfección y la historia del objeto. Este enfoque nos enseña que lo que ha sido roto no pierde su valor. De hecho, puede volverse más hermoso cuando aceptamos sus cicatrices. En la vida, nuestras grietas pueden ser esas experiencias, relaciones
o expectativas que hemos tenido que soltar. Cuando las enfrentamos con aceptación en lugar de resistencia, no solo sanamos, sino que también nos volvemos más resilientes y completos. Esto nos lleva a una idea fundamental. Soltar no es solo un acto individual, sino también colectivo. Como sociedad, a menudo nos aferramos a tradiciones, creencias o sistemas que ya no nos sirven. Este apego colectivo puede ser tan dañino como el individual. Cambiar como comunidad implica aprender a soltar lo que ya no funciona, aunque haya sido valioso en el pasado. Por ejemplo, muchas culturas han tenido que dejar atrás costumbres que, aunque profundamente arraigadas, perpetuaban la desigualdad o el sufrimiento. La abolición de la esclavitud, la lucha por los derechos civiles, la igualdad de género, todas estas transformaciones sociales implicaron soltar formas de pensar y estructuras que parecían inamovibles. Estos cambios no fueron fáciles, pero fueron necesarios para abrir espacio a un mundo más justo. En un nivel más personal, el proceso de soltar puede beneficiarse de rituales. Los rituales, aunque simples, nos ayudan a darle un sentido tangible a lo que estamos dejando ir. Un ejemplo podría ser escribir una carta a aquello que quieres soltar. En la carta, agradece lo que esa persona, experiencia o creencia te enseñó, pero también despídete de ella. Luego, puedes quemar la carta, enterrarla o guardarla en un lugar especial. Este acto físico puede ser un paso simbólico hacia la liberación emocional. Otro ejercicio útil es la meditación del dejar. Siéntate en un lugar tranquilo y visualiza aquello que deseas soltar como un objeto en tus manos. Imagina que lo sostienes con fuerza, sintiendo su peso. Luego, abre lentamente las manos y déjalo ir. Observa cómo desaparece, flotando o cayendo. Este tipo de visualización puede ayudarte a procesar el acto de soltar en un nivel más profundo. A medida que avanzamos en este camino, es importante recordar que soltar no es algo que se hace una vez y se olvida. Es un hábito, una práctica constante. Habrá momentos en los que sentirás que has soltado algo completamente, solo para que regrese en un momento de vulnerabilidad. Esto no significa que hayas fallado, sino que estás enfrentando capas más profundas del apego. El arte de soltar es un viaje, no un destino final. A lo largo de la vida, nos encontramos con diferentes niveles de apego, y aprender a liberar esos lazos requiere paciencia, introspección y a menudo tiempo. Es un proceso que, como el crecimiento de un árbol, sucede en ciclos. A medida que soltamos una cosa, creamos espacio para algo nuevo, algo que en su momento también aprenderemos a dejar ir. Hablemos ahora del tipo de cargas que llevamos y cómo identificarlas. No todas son evidentes. Algunas se esconden detrás de hábitos, emociones recurrentes o creencias profundamente arraigadas. Hay cargas emocionales, como el rencor o la culpa, que nos atan a eventos pasados. Hay cargas mentales, como el perfeccionismo o la necesidad de control, que nos mantienen en constante tensión. Y están las cargas físicas, como objetos que guardamos por si acaso, pero que realmente ya no tienen un propósito en nuestra vida. Un ejemplo claro de una carga emocional es el resentimiento. El resentimiento actúa como un ancla, atrapándonos en un ciclo interminable de dolor y enojo. Nos decimos que estamos protegiéndonos al no olvidar, pero en realidad estamos reviviendo la herida una y otra vez. Soltar el resentimiento no significa justificar lo que ocurrió.
sino decidir que no vamos a dejar que siga controlando nuestra vida. Un caso emblemático de este tipo de liberación es el de Nelson Mandela. Después de pasar 27 años en prisión, Mandela salió sin odio en su corazón. Sabía que el resentimiento no haría más que perpetuar el sufrimiento, tanto para él como para su país. En sus propias palabras, el resentimiento es como beber veneno esperando que mate a tu enemigo. Soltar, en este caso, no fue un acto de debilidad, sino de increíble fortaleza. Cuando se trata de cargas mentales, una de las más comunes es la necesidad de control. Queremos que las cosas salgan exactamente como las planeamos, y cuando no lo hacen, sentimos frustración, ansiedad o incluso desesperanza. Pero la verdad es que el control absoluto es una ilusión. La vida es un sistema complejo, donde muchas variables están fuera de nuestras manos. El filósofo estoico Epicteto hablaba de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Según él, la clave de la tranquilidad está en enfocarnos en lo primero y aceptar lo segundo. Esto no significa resignarse, sino dirigir nuestra energía hacia aquello que realmente puede marcar una diferencia. Un ejemplo cotidiano de esto podría ser enfrentarte a un retraso inesperado en el tráfico. Puedes enfadarte, culpar al universo o a los demás conductores, pero nada de eso hará que el tráfico se despeje más rápido. En lugar de gastar energía en algo que no puedes cambiar, puedes aprovechar ese momento para escuchar algo que te inspire, reflexionar o simplemente respirar y practicar la paciencia. Ahora, pasemos a las cargas físicas, esas cosas materiales que acumulamos porque sentimos que de algún modo nos definen. Puede ser ropa que ya no usamos, regalos que guardamos por obligación o incluso recuerdos que mantenemos por miedo a olvidar. El problema con estas posesiones es que muchas veces nos anclan al pasado y ocupan un espacio que podríamos dedicar a lo nuevo. La filosofía japonesa del minimalismo, popularizada por Marie Kondo, nos invita a preguntarnos si cada objeto que poseemos nos da alegría. Si no lo hace, es hora de soltarlo. Este principio no solo aplica a lo material, sino también a lo emocional y mental. ¿Qué estás manteniendo en tu vida que ya no te da alegría, que ya no te nutre? Un ejercicio poderoso para identificar estas cargas es hacer una auditoría de apegos. Divide una hoja en 3 columnas: emocional, mental y físico. En cada una, escribe lo que sientes que estás cargando. Sé honesto contigo mismo. Una vez que lo hayas hecho, pregúntate para cada elemento: ¿por qué sigo sosteniéndolo? ¿Qué miedo o creencia me impide soltarlo? ¿Qué ganaría si lo dejara ir? Al hacer este ejercicio, es posible que te enfrentes a resistencias internas. Tal vez te digas, esto es parte de quién soy, o no puedo soltarlo porque significa demasiado. Estas resistencias son normales. Recuerda que soltar no significa renegar de lo que fue importante para ti. Significa liberarte del peso que ya no necesitas cargar. Un aspecto esencial de este proceso es el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Muchas veces, lo que no podemos soltar es un error que cometimos, una decisión que tomamos y que desearíamos poder cambiar. Nos convertimos en nuestros jueces más severos, castigándonos por no haber sido perfectos. Pero el perdón no es un regalo para el otro, es un acto de compasión hacia uno mismo. Si seguimos la metáfora del río, perdonar es como soltar la roca que llevamos para poder sentir el agua fluir nuevamente.
No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir a partir de ahora. El arte de soltar es, en última instancia, un acto de amor propio. Es reconocer que mereces avanzar sin las cadenas del pasado. Es elegir la libertad por encima del miedo, la ligereza por encima del peso. No siempre será fácil, y habrá días en los que sentirás que retrocedes. Pero cada vez que eliges soltar, te acercas un poco más a una vida plena y auténtica. Para completar este recorrido sobre el arte de soltar, profundicemos en herramientas prácticas y enfoques que nos ayuden a aplicar esta sabiduría en la vida cotidiana. Soltar no es solo un ideal filosófico, es una práctica tangible que puede transformar cómo vivimos, pensamos y sentimos. 1. Identificar las creencias limitantes. Muchas veces, el apego no está tanto en las cosas o personas, sino en las historias que nos contamos sobre ellas. Tal vez creas que necesitas mantener una relación porque sin esa persona no serías nada. O piensas que si dejas ir un sueño, estás fracasando. Estas creencias limitantes son las raíces del apego, y hasta que no las identificamos, soltar se vuelve casi imposible. Para romper con estas creencias, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Es esta creencia realmente cierta? ¿O es una proyección de mis miedos? ¿Cómo cambiaría mi vida si cuestionara esta narrativa? Por ejemplo, si has perdido un trabajo que amabas, podrías estar atado a la idea de que esa era tu única fuente de realización personal. Al examinar esta creencia, puedes descubrir que tu valor no está limitado a un solo rol profesional y que nuevas oportunidades pueden surgir si te permites buscarlas. 2. Practicar la aceptación radical. La aceptación no significa resignación. Es el acto de reconocer la realidad tal como es, sin tratar de luchar contra ella o negarla. La psicología moderna, particularmente en la terapia de aceptación y compromiso, enseña que aceptar nuestras emociones y circunstancias es el primer paso para cambiar nuestra relación con ellas. Si sientes dolor por algo que necesitas soltar, permítete sentirlo plenamente. En lugar de evitarlo o reprimirlo, obsérvalo con curiosidad. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este dolor? Cuando dejamos de resistirnos a nuestras emociones, éstas pierden parte de su poder sobre nosotros. Un ejercicio práctico es sentarte en silencio durante unos minutos y enfocarte en la emoción que más te incomoda. En lugar de empujarla fuera de tu mente, visualízala como una nube que flota frente a ti. Obsérvala sin juzgarla, sabiendo que, como todas las cosas, también pasará. 3. Desarrollar gratitud por lo que fue. El acto de soltar se vuelve más fácil cuando dejamos de ver el pasado como un enemigo. En lugar de resentir lo que ocurrió o lo que perdiste, trata de agradecerlo. Cada experiencia, incluso las dolorosas, deja lecciones y huellas que te han formado. Un ejercicio útil es escribir una carta de gratitud. Dedícala a aquello que estás soltando. Una persona, una etapa de tu vida, una versión antigua de ti mismo. Agradece lo que te dio, lo que te enseñó y despídete con amor. Este acto simbólico puede ayudarte a cerrar el ciclo de una manera consciente y pacífica. 4. Construir nuevas conexiones. Cuando soltamos algo importante, dejamos un vacío. Ese vacío puede asustarnos, pero también es una oportunidad para construir algo nuevo. Si has dejado ir una relación, invierte tiempo en cultivar otras conexiones significativas. Si estás soltando un sueño, experimenta con nuevas pasiones o intereses. Un ejemplo poderoso de esto
es la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. A pesar de haber perdido todo, encontró un nuevo propósito en ayudar a otros a encontrar significado en sus vidas. Su experiencia lo llevó a desarrollar la logoterapia, una rama de la psicología que se centra en el propósito como motor de la vida. Cuando llenamos el vacío con algo significativo, el proceso de soltar deja de ser una pérdida y se convierte en una transformación. 5. Practicar el desapego consciente. El desapego no significa desconexión emocional. Más bien, es aprender a amar sin poseer, a soñar sin obsesionarse y a vivir sin depender. Esto se alinea con el concepto budista de apego sin avidez. Un ejemplo cotidiano de este principio es cultivar una relación sana con el fracaso. Si intentas algo y no funciona, en lugar de aferrarte al resultado, reflexiona sobre lo que aprendiste y sigue adelante. El desapego consciente nos permite ver el fracaso como un maestro, no como una derrota. Puedes practicar esto al establecer intenciones en lugar de expectativas. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto, en lugar de obsesionarte con el resultado, enfócate en dar lo mejor de ti. Si el resultado no es el esperado, sabrás que hiciste lo que estaba en tus manos. 6. Ritualizar el proceso de soltar. Los rituales tienen un poder especial para ayudarnos a marcar cierres y transiciones. Al crear un ritual personal, das un sentido de propósito y solemnidad al acto de soltar. Por ejemplo, si necesitas soltar un objeto con valor sentimental, puedes hacerlo de forma consciente. Coloca el objeto frente a ti y reflexiona sobre lo que significa. Agradece su presencia en tu vida y reconoce que su propósito ha terminado. Luego, regálalo, recíclalo o deshazte de él, sabiendo que el acto de dejarlo ir es un paso hacia tu libertad. Otra opción es crear un altar de transformación. Coloca en él elementos que simbolicen lo que estás soltando y lo que quieres atraer. Este altar puede ser un recordatorio físico de tu intención de liberar el pasado y abrirte al futuro. 7. Reconocer el flujo natural de la vida. La vida, al igual que la naturaleza, opera en ciclos. Hay estaciones para sembrar, estaciones para cosechar y estaciones para dejar que las hojas caigan. Resistir estos ciclos es como tratar de detener la marea. Reflexiona sobre lo que la naturaleza puede enseñarnos sobre soltar. Observa cómo los árboles se desprenden de sus hojas en otoño, no como un acto de pérdida, sino como una preparación para el renacimiento en primavera. Tú también estás diseñado para soltar lo que ya no necesitas, para dar espacio a lo que está por venir. Soltar no es un acto que se realiza una sola vez, ni es una meta que se alcanza y se olvida. Es una práctica constante, un recordatorio de que la vida misma es un flujo perpetuo de comienzos y finales, de llegadas y partidas. Aprender a soltar es aprender a vivir con la certeza de que nada es permanente, pero que en esa impermanencia se encuentra también la belleza de nuestra existencia. Soltar no significa perder, significa liberar. Es el acto valiente de mirar nuestras cargas, nuestras heridas y nuestras expectativas, y decir: te agradezco lo que me diste, pero ya no te necesito para seguir avanzando. Es un gesto de amor hacia lo que fuimos, hacia lo que tuvimos, pero sobre todo, hacia lo que podemos llegar a ser. La resistencia al cambio es natural. Nuestra mente busca certezas, estabilidad, puntos fijos en un mundo que se mueve constantemente. Pero cuando aceptamos que el cambio es inevitable, dejamos de luchar contra la corriente.
Soltar nos enseña que no siempre tenemos que tener el control, que a veces la mayor sabiduría es confiar en que la vida sabrá hacia dónde llevarnos. El acto de soltar también nos conecta con nuestra humanidad compartida. Todos llevamos nuestras propias cargas. Todos enfrentamos el desafío de dejar ir algo en algún momento. En esta lucha común hay una profunda empatía, una oportunidad para apoyarnos mutuamente mientras aprendemos a navegar las olas de la vida. Entonces, cuando te encuentres aferrándote a algo que ya no te sirve, recuerda esta verdad simple pero poderosa. Soltar no es un final, sino un comienzo. Es el primer paso hacia una versión más ligera y libre de ti mismo. Es el puente que te lleva del pasado al presente y del presente a un futuro lleno de posibilidades. Deja que la vida fluya, como el río que nunca se detiene. Y mientras avanzas, deja caer las piedras que has cargado durante tanto tiempo, no porque no fueran importantes, sino porque ahora estás listo para caminar más lejos, más ligero y más libre. Ahora me gustaría conocer tu opinión y experiencia en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal.